Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 17 al 19 en esta mañana. Yo tengo una gran ventaja en esta mañana que ya sé lo que voy a predicar, menos mal, ¿no? Porque estaríamos en problemas. Pero ya sé lo que voy a predicar y las canciones que las elige Juan Marcos pegaron con el mensaje de manera increíble. Y ya lo van a ver, la misericordia de Cristo, el amor de Cristo, la esperanza que tenemos en el cielo. Él llevará todo nuestro dolor, Él nos ama, Él nos ayuda. Realmente increíble cómo Dios siempre une todas estas cosas. Y hoy estamos en Lucas capítulo 6, versículos 17 al 19. Hace un mes atrás tuve una oportunidad única en mi vida que fue muy divertida, ¿sí? De ir a la cancha a ver a Argentina. Fui a la cancha a ver a Argentina. Y fue una experiencia única. El estadio estaba explotando, la gente estaba contenta, la hinchada estaba cantando y varias veces tuve que saltar para declarar que no soy inglés, ¿sí? Si has ido a la cancha, lo sabés. Y yo con mi piel blanca se pueden confundir, entonces quiero estar seguro de que todos sabían que soy argentino, ¿sí? Y así estábamos en la cancha y ya que iba, quería ver algún gol, ¿no? Si vas a la cancha. O sea, el contrincante seguro íbamos a ver un gol. Perdón. Bien. Y entonces vimos el primer tiempo y Argentina atacaba para el otro lado. Y comenzaron a venir los goles. 1 gol, 2 goles, 3 goles. 3-0 terminó el primer tiempo. Y en el segundo tiempo atacaban de nuestro lado, ¿no? Entonces ya vi un gol, qué bueno, pero no sé si lo vi. O sea, fue allá en la otra punta, pero ahora están de nuestro lado. Y encima quiero que Messi meta un gol de mi lado, ¿no? Bien egoísta. Y empezó el segundo tiempo, 4º gol, 5º gol. Los que son fanáticos ya saben qué partido era, ¿no? 6º gol, y Messi mete el segundo gol, el tercer gol, y el estadio está explotando, ¿no? Y Messi lo metió ahí adelante nuestro. Y yo nunca lo había ido a ver en vivo. Y ahí mete el gol, y el estadio explota, y todos cantando, y todos celebrando, y Messi empieza a celebrar con todos los jugadores, y después ya era tanta la festividad que se da vuelta, mira la hinchada y empieza a festejar con los hinchas, ¿no? Como, no puede ser, metimos 6 goles y yo metí 3. O sea, ya era todo riéndose básicamente, ¿no? No del otro equipo, sino de lo lindo que fue la noche. Y había mucha acción y una cosa pasando después de otra, ¿no? Y es uno de esos eventos que después te vas y es como, pasó muy rápido y ¿qué? Me perdí algo, ¿no? Y me acuerdo que por un momento, solo un momento, di un paso atrás para contemplar toda la escena, para ver lo que estaba pasando. Y dejé de simplemente ver la cancha y ver todo el escenario, todas las luces, todo el estadio, toda la cancha, todos los jugadores, todo el ambiente, todos los hinchas, todos saltando. Mis compañeros que fueron conmigo que tenían sus camperas para hacer así, ¿no? Porque hacía mucho calor para ponérsela. Y así estábamos, por un momento. Y es como un cuadro que quedó congelado en mi memoria. Y como mis ojos que grabaron y captaron lo que estaba pasando y para siempre lo puedo recordar. Y no solo lo recuerdo como un cuadro, pero aún el sonido, ¿no? Del festejo. Y como argentino es un sonido muy lindo, ¿no? Que va más allá del fútbol, sino de una pasión de país. Pero por un momento pude parar en el medio de la acción, durante la acción, y contemplar lo que estaba pasando. Y cuando nosotros llegamos aquí a Lucas capítulo 6, versículos 17, 18 y 19, vemos algo similar que ocurre. Obviamente totalmente diferente, ¿no? Pero algo similar. Desde el comienzo del ministerio de Jesús, en capítulo 6, versículo 14, lo que hemos visto es acción tras acción.
Y no hay momento para un suspiro, no hay momento para tomar aire, no hay momento para parar y contemplar todo lo que está sucediendo. Todo pasa de manera rápida, ocurre con rapidez. Una cosa seguida por otra, escena tras escena y suceso tras suceso, sin momento realmente que el lector te da de parar y reflexionar. Y esto comienza en Nazaret. Recuerdan en capítulo 4, versículo 16 al 30, Jesús entra a Nazaret, Jesús enseña en la sinagoga y lo quieren matar, lo llevan a la cumbre del monte para matarlo, la cual no pueden hacer. Inmediatamente después entramos a versículo 31 y Jesús está en Capernaum, donde creo que así es realmente donde comienza su ministerio, no en Nazaret, sino en Capernaum. Y allí entra, echa fuera un demonio en la sinagoga y su fama se empieza a esparcir. Y esa misma tarde, antes de eso, cuando sale de la sinagoga, va a la casa de Pedro y quita la fiebre de la suegra de Pedro. Y esa misma tarde, cuando termina el día de reposo, todos los enfermos vienen a Él, todos los endemoniados vienen a Él. Y Él está sanando todas las personas y echando fuera todos los demonios que tienen las personas. Eso termina y al otro día Jesús se levanta temprano, se va a solas y la gente lo busca, lo encuentra y se amontona sobre Él y lo quieren detener. Quieren que se quede con ellos. Y Jesús dice, no, yo tengo que continuar predicando el Evangelio. Inmediatamente después, capítulo 5, versículo 1, Jesús está entre la multitud lo está agolpando y Él tiene que retirarse, subirse a una barca y se sienta en la barca para poder enseñar a la gente. Y allí vemos en ese momento que Pedro reconoce quién es Cristo y le sigue. Y Jacobo y Juan reconocen quién es Cristo y le siguen. Y queremos tomar un respiro, pero no podemos. Porque en capítulo 5, versículo 12, se aparece un leproso, un excluido de la sociedad. Y Jesús lo limpia. Y en el momento que lo limpia, su fama comienza o continúa creciendo. Y ahora hemos visto aquí 5 escenas de lo que Cristo ha hecho con estas personas y cómo ha sanado a todos y cómo ha curado a todos y cómo ha limpiado a todos. Y es escena tras escena tras escena. Y ahora los fariseos han notado lo que está sucediendo. Y entonces en capítulo 5, versículo 17, vienen los fariseos de toda Galilea y de toda Judea y de toda Jerusalén, porque ellos quieren atrapar a Jesús. Y van a haber 5 escenas entre Jesús y los fariseos en los cuales Jesús continúa demostrando su poder. En versículos 17 al 26, Jesús sana al paralítico. En versículos 27 al 32, Jesús salva a un recaudador de impuestos y luego se sienta a cenar con los peores de los pecadores. En versículos 33 al 39, Jesús corrige ante los fariseos lo que es el ayuno correcto y verdadero. Y en capítulo 6, versículo 1 al 11, tenemos 2 escenas de cómo Jesús corrige a los fariseos en cuanto al día de reposo. Acción tras acción sucediendo en todo este tiempo. Pero en medio de todo esto hay tiempos de silencio, hay tiempos hay como momentos para recuperar el aliento, para respirar profundo, para reflexionar. Pero aún en esas partes, Cristo está haciendo algo. Entonces, por ejemplo, en capítulo 5, 16, luego de que su fama está creciendo, dice, pero con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. O sea, cuando puede parar, no para, sigue. Y en 4:42 nos dice que de madrugada se levanta y se va a un lugar solitario. Y en capítulo 6:12, cuando puede descansar, pasa toda la noche en oración. Entonces todo el texto de versículo 4:14 en adelante es una cosa tras de otra. Jesús no se detiene, Lucas no se detiene, el lector no se puede detener, todo está pasando muy rápido. O sea, aquí los domingos pasa lento porque vemos un pasaje por semana, pero todo está ocurriendo rápido. Día tras día, noche tras noche. Pero de vez en cuando, ¿saben lo que hace Lucas? Él se detiene para tomar una fotografía, en ese tiempo no había, quizás pintar un cuadro quieto, un cuadro congelado de toda la acción. Es la acción en detenimiento. Mientras está ocurriendo, Él te pinta este cuadro. Y en esos momentos nos da un panorama del ministerio de Jesús. Por ejemplo,
Miren capítulo 4, versículo 14, dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región y enseñaba en sus sinagogas siendo alabado por todos. Aquí hay acción tras acción tras acción, pero está todo en un cuadro que te da un pantallazo de todo su ministerio. Iba por todos lados enseñando. En capítulo 4, versículo 31 dice, Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, esto es cada semana. Y todos se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Entonces frena y te dice lo que es su ministerio. Está enseñando y enseña con autoridad y enseña cada semana. Y la gente está en asombro. Vemos lo mismo de versículos 40 y 41, no lo voy a leer, pero sí de 5:15 dice, su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanados de sus enfermedades, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Entonces frena de nuevo y te da todo un panorama de lo que está pasando. Su fama está creciendo y creciendo y creciendo. Vienen a Jesús y él se está retirando a solas a orar. Entonces el autor, tanto ahí como acá, en versículos 17 al 19, presenta un panorama más amplio de lo que está pasando, pero al mismo tiempo precisamente detallado. Y en medio de la acción, Lucas frena la narración por un instante, todo se detiene para mostrar lo que Jesús está haciendo. Entonces, en estos 3 versículos vemos una imagen detenida del ministerio de Jesús. Lo titulé 3 características del detenimiento de Jesús en el lugar llano. Y vamos a ver la acción en el detenimiento. Leamos versículo 17, dice así, descendió, hablando de Jesús, con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Y vamos a leer todo. Que habían ido para oír a Jesús y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocar a Jesús porque de él salía un poder que a todos sanaba. Es más, nosotros leemos esto en nuestra lectura diaria o lo que sea y lo pasamos por arriba, ¿no? Rápido. Y también quizás pensamos, ¿qué va a decir el pastor sobre esto? Y yo me hice la misma pregunta el lunes. Y para el martes era, ¿qué saco de acá? ¿No? Porque había demasiado. Pero es así. Entonces vemos la acción en el detenimiento. Lo primero que vemos es la popularidad de Cristo. La popularidad de Cristo. Y vemos allí que él descendió del monte. Descendió de donde estaba, que había ido a orar. Y debemos recordar que Jesús no ha dormido. No ha dormido. Esa noche Jesús pasó toda la noche en oración, dice en versículo 2, en esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Toda la noche significa toda la noche. No duerme, no descansó. Él no se relajó en toda la noche. Mientras todos dormían, Él estaba orando. Mientras todos descansaban, Él estaba con fervor ante el Padre, orando, perseverando toda la noche, tomando una decisión súper importante, la de los 12 discípulos que hemos visto. Y el sol comienza a salir. Ve el amanecer. Las personas se comienzan a levantar. Jesús no ha dormido. Y está en el monte y llama a sus discípulos y de los discípulos escoge a 12. Y acá dice que descendió con ellos, con los 12, porque va a ser una distinción entre ellos y los discípulos. Descendió con los 12. Y hemos visto a los 12 hombres comunes y corrientes. Hombres escogidos para la labor más importante que podrían ser escogidos, el llamado más alto que ha existido en este mundo. Ellos serán el futuro fundamento de la iglesia. Ellos serán los testigos que llevarán el evangelio a todo el mundo. Ellos serán hombres que irán por todo el mundo predicando el evangelio y haciendo discípulos de personas. Y lo hemos visto en estas últimas semanas. Todos ellos harán estas cosas, todo menos uno, ¿no? Menos Judas, el traidor. Judas, el que lo entrega. Judas, el que vimos que era un diablo y que era el hijo de perdición. Él toma su propia vida. Él no es parte, en fin, de estos 12, aunque lo es por ahora, sino que él intentará ahorcarse y caerá y su cuerpo explotará y será una catástrofe aún hasta su muerte.
Pero Judas será reemplazado, porque si nosotros nos adelantamos a Hechos capítulo 1, vemos que allí hay un hombre que toma el lugar de Judas. Y su nombre se llama Matías, y Dios escoge a Matías para tomar el lugar de Judas y ser el último de los 12. Un hombre que, ahí el texto nos dice que anduvo con Jesús, vio a Jesús, fue testigo de lo que Jesús hizo. Y cuando nosotros entremos a la Nueva Jerusalén van a estar los nombres de los 11 apóstoles y el de Matías, porque él va a tomar el lugar de Judas, es uno de los 12. Y quizás nos preguntamos, bueno, ¿y Pablo? Bueno, Pablo es un 13º. Nació fuera de tiempo, dice, como un agregado. Pero los 12 son los 11 más Judas. Más Judas no, más Matías. Más Matías. Ahora sí Judas, pero después no. Pero por el momento, Matías no es uno de los 12. Judas es uno de los 12. Y Matías seguramente es uno de los discípulos que está un poquito más afuera del grupo de los 12. Quizás los que se van a mencionar después. Entonces Jesús escoge a estos 12, dice que descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Escoge a estos hombres y se detiene. Baja del monte, y esta palabra detenerse es que él se frena, él queda parado, él ya no se mueve, él queda en ese lugar, pero no está sentado, como dije, está parado. Ahora pronto se sentará. En versículo 20 él comenzará a enseñar. Y cuando Jesús enseña, él siempre se sienta. Y este sermón es el mismo o uno parecido, ya lo vamos a ver la semana que viene, al Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte nos dice en Mateo 5 que cuando Jesús vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, les enseñaba. Y hemos visto en Lucas capítulo 5, versículo 3, que subió a la barca y sentándose les enseñaba. En un momento él va a sentarse. Y vamos a ver en las próximas semanas que lo que enseñará de versículo 20 a versículo 49, como dije, es muy parecido al Sermón del Monte. Es como el Sermón del Monte de Lucas, pero quizás llamado el sermón en el lugar llano, porque es cuando baja. Y él allí va a hablar de las bienaventuranzas, del amor al prójimo, de producir frutos espirituales, de edificar tu casa sobre la roca. Y lo vamos a comparar con Mateo y va a entrar perfectamente porque es el mismo Jesús quien lo está enseñando. Pero por ahora está parado. Por ahora se detiene. Y al detenerse allí parado, al bajar del monte sobre la llanura, nos empieza a mostrar qué es lo que él está viendo con sus ojos. Mírenlo, versículo 17. Había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo. Ahora recordemos, no ha dormido, no ha descansado. Todos están viniendo y se están amontonando sobre él. Para los demás el día recién comienza y lo único que quieren hacer, ¿sabes qué es? Ver a Jesús, venir a Jesús. Que Jesús les haga un milagro, que Jesús les enseñe algo. Entonces, la persona que no ha dormido en toda la noche es la persona a quien todos quieren venir y tocar y estar a su alrededor. Y nos dice que hay una gran multitud y esto no debe sorprendernos porque todo lugar que está Jesús hay una gran multitud, la gente se está acumulando. Y cuando Lucas llega acá, él separa esto en dos grupos. Podríamos decir en tres si queremos, porque Jesús descendió con ellos, con los discípulos que escogió, y después tenemos los discípulos más amplios, y después tenemos la gente, que ya lo vamos a ver. Pero este primero o segundo grupo, depende de cómo lo numerás, son la gran multitud de sus discípulos. Esto seguro incluyó a cientos de personas, quizás aún miles de personas. Estas son personas que están interesados en Jesús. Son personas que quieren aprender de Jesús. Son personas que lo siguen a Jesús por todos lados. Pero su nivel de compromiso varía. Algunos lo siguen a donde sea y hasta donde sea que Él quiera que vayan. Lo que sea necesario lo hacen. Otros lo siguen mientras le conviene, mientras hay algo para ellos. Y lo que vamos notando es que a medida que Cristo va enseñando, las multitudes comienzan a irse hasta que finalmente vuelven en Jerusalén y gritan por su muerte. Porque Jesús va desenmascarando a los que realmente son sus discípulos y a quien realmente no lo es. Algunos dicen, cuando escuchan la enseñanza de Jesús, en Juan 6:60, dura es esta declaración. ¿Quién podrá escucharla?
Y Juan dice, y muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. Otros dicen, como Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna, tú eres el Santo de Dios. Y Jesús ya sabe cuando Él empieza quiénes son los que van a creer y quiénes son los que no van a creer. Él sabe quiénes son sus discípulos verdaderos y quiénes no lo son. Y Juan lo repite una y otra vez. En Juan capítulo 2, 23 nos dice que muchos creyeron en Cristo, pero Jesús no se confiaba de ellos porque Jesús conocía a todos. Y el versículo 25 dice, no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio porque Él conocía lo que había en el interior del hombre. Jesús ya lo sabía. Y en los pasajes que hemos visto hace poco, Juan 6:64 dice, pero algunos no creían en Él, pero Jesús sabía del principio quiénes serían. Entonces Jesús no está sorprendido. Pero es increíble que a pesar de que Jesús sabe quién es, Jesús va a ministrar a todos, a todos. Y aquí en la llanura comienza y dice, hay una multitud de discípulos, una multitud de discípulos. Esto incluye a aquellos que serán convertidos y a aquellos que desecharán a Jesús, no seguirán a Jesús. Pero también hay otro grupo, dice así el texto, y una gran muchedumbre del pueblo, que podría traducirse también una multitud, es la misma palabra, dos veces, la multitud de los discípulos y ahora la multitud del pueblo, que por decirlo más genéricamente, la gente, la multitud de gente, todas las personas que están viniendo a Él, de todos los pueblos, son los seguidores más lejanos de Cristo, que también están siguiendo a Cristo. Y este grupo de personas está creciendo y creciendo y creciendo a medida que Jesús ministra. Y comienzan en Galilea y va creciendo el grupo de estos seguidores. Déjenme mostrarles. Capítulo 4, versículo 37. Cuando Jesús enseña en la sinagoga y echa fuera un demonio de una persona en la sinagoga, dice el 37, y su fama se divulgaba por todos los lugares. ¿De dónde? De aquella región, de donde él estaba, en Capernaum. Y esa misma tarde empiezan a venir de todo Capernaum y quizás Galilea para que Él sane a todos. Y todos los que venían a Él los sanaba. Y en versículo 42, cuando Él se levanta de mañana y va a un lugar solitario, dice que las multitudes, ahora de repente hay multitudes, mucha gente. Cuando las multitudes lo buscaban y llegaron a donde estaba, querían detenerlo. Y Jesús dice, no vine para quedarme solo acá, vine para enseñar en todos lados. Pero la multitud ya se está acumulando y lo quieren detener. ¿Y por qué lo quieren detener? Es obvio, hermanos, porque han visto su poder, porque han visto su enseñanza, porque saben que cualquier cosa que les pasa, a Jesús necesito esto, se suple. Entonces quieren a Jesús cerca. No porque amen a Jesús, pero por la misma razón que muchos de nosotros actuamos hoy en día. Porque queremos nuestra necesidad, que nuestra necesidad sea suplida. Y esto es lo que ellos hacen. Y en capítulo 5, versículo 1, comienza y se aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ahora, las multitudes están creciendo, la multitud está sobre él tiene que ir a la barca para poder enseñar a la multitud. Ya ni puede estar en tierra porque no puede alcanzar a todos. Y luego limpia a un leproso y versículo 15 dice, su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para ir a Jesús y ser sanados de sus enfermedades. Entonces su fama se extendió por la región, había multitudes, más multitudes, más multitudes, y ahora llegamos a un punto que hay grandes multitudes. Gente innumerable. Ya no se puede contar. Jesús es bastante popular, podríamos decir, ¿no? Cientos y miles de personas siguiendo a Jesús. Marcos 8:9 nos va a decir en un momento que Jesús da de comer a 4.000 hombres. Y Lucas 9:14 nos dice que Jesús da de comer en otra ocasión a 5.000 hombres. Y esto no incluye mujeres y niños, que llegaría a un número de 15 o 20.000 personas. O sea, miles y miles y miles de personas siguiendo a Jesús. ¿Y quién es esta gente? Esta gente son los curiosos, los que quieren saber acerca de Cristo, los que quieren que Jesús supla todas sus necesidades. Pero estas personas no tienen ningún compromiso con el Señor. Cero compromiso. Ellos quieren las señales, ellos quieren los prodigios, ellos quieren las sanidades, ellos quieren los milagros. Y Lucas hace una distinción de los 12 con él, los discípulos más amplios de Jesús y todo el resto de la gente, que solo quiere ver señales de Jesús, que solo quiere que Jesús supla lo que él quiere.
Y capítulo 6 nos dice de dónde está viniendo esta multitud. Dice, una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Entonces lo que comenzó en una región, ahora se está esparciendo a todos lados. Y están viniendo de todas las ciudades y todas las provincias y todas las aldeas y todos los pueblos. En 4:37 era solo en esa región. Y era Capernaum, y era Galilea, y ahí eso azul que ven arriba es, no esto, sino esto, es el mar de Galilea. Y esa es toda la región de donde comenzaron a seguir a Jesús. Y eso es en el norte de Israel, un lugar despreciado por el resto de Israel. Si vos querías ir a adorar al Señor, no ibas a Galilea, ibas a Jerusalén. Pero esta región está creciendo, una región aislada en el norte. Pero si su fama está comenzando a esparcirse para todos lados. Y aún en capítulo 5:17 recuerdan que vimos que los fariseos comienzan a venir, no solo de Galilea, sino de Judea y de Jerusalén. Y ahora, capítulo 6, versículo 17, nos dice que están viniendo no solo de Galilea, sino de toda Judea. Ahora, ¿dónde es Judea? Específicamente Judea es el sur de Israel, pero de manera más amplia habla de todo Israel. Están viniendo de toda la nación de Israel, de todos lados. Y no solo eso, pero después dice que están viniendo de Jerusalén. ¿Y qué es Jerusalén? El centro religioso. La gente no va de Jerusalén a otro lado para ver a un Mesías, sino que ese Mesías debería estar en Jerusalén. La gente va a Jerusalén para adorar, va a Jerusalén para alabar al Señor. No van a otros lados. Y ahora de Jerusalén están saliendo, están haciendo un camino de horas y días para ver a Jesús. Y van exactamente para eso. Vienen a Jesús para ver a Jesús, porque Jesús es el boom del momento. Y ellos quieren saber qué está pasando. Pero es muy interesante cuando sigue, porque dice de la región costera de Tiro y Sidón. Y nosotros leemos y decimos, ¿qué es Tiro y Sidón? No sé. Bueno, sigo. Tiro y Sidón. Esto es al norte. Y si estudias tu geografía, esto está fuera de Israel. Y esto es mayormente gentil, con muy pocos judíos. Y Galilea ya era conocido como Galilea de los gentiles, y ahora un lugar totalmente gentil está viniendo al sur, está entrando a la nación de Israel para ver a Jesús. Su ministerio se está extendiendo por todos lados. Y estas ciudades son conocidas como ciudades de religión pagana. Y entonces empezamos a ver que lo que Cristo está haciendo, su ministerio, no solo apelaba a judíos, aunque sí primero al judío, también a gentiles. Y no solo apelaba a los religiosos que vienen de Jerusalén, sino a paganos. Y no solo apelaba a los maestros de la ley, sino a pescadores. Su ministerio, hermanos, no tiene límites. Es para todos. ¿Estás dispuesto a venir a Jesús? Vení, el Señor te va a ministrar. Te va a ministrar. Aún los que no son convertidos y nunca serán convertidos, Jesús les ministra. Es realmente increíble. Y no lo vamos a ver hoy, no lo vamos a ver en todo nuestro estudio de Lucas, porque no está en Lucas. Pero más adelante Jesús va a la ciudad de Tiro y Sidón. Y nos lo dice Marcos 7 y Mateo 15, hablan del mismo relato. Lucas no nos cuenta esta historia, aunque sea por lo que recuerdo no lo cuenta. Si viene va a ser una sorpresa. Y allí cuando va hay una mujer cananea. ¿Se acuerdan de ella? Ella ruega por su hija que está endemoniada que Cristo le quite el demonio. Y Jesús dice, no, yo no vine a los gentiles, vine primeramente al judío. Y entonces ella dice, bueno, pero aún los perros comen de las migas que caen de la mesa. Y Jesús le dice, grande es tu fe. Y sana a su hija. Entonces la única vez que Jesús va a Tiro y Sidón, ¿y qué dice acerca de ellos? O de ella, grande es tu fe. Y si lo comparás en el libro de Mateo, Jesús siempre le dice a los judíos, su fe es pequeña, tienen falta de fe, les falta fe todo el tiempo. Y esta mujer pagana, grande es tu fe. Y no solo eso, pero sí en Lucas 10:13 vemos esto, lo pueden leer ahí conmigo. Es muy interesante la vez que menciona Lucas a Tiro y Sidón. Dice, ay de ti Corazín, en 10:13, ay de ti Betsaida, y si paran por un momento,
Corazín y Betsaida están en el norte de Galilea, justo al lado también del mar de Galilea, que es la región en donde Jesús hacía todos sus ministerios. Y ahora Jesús pronuncia juicio sobre ellos. Y dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron entre ustedes se hubieran hecho, ¿en dónde? En Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en cilicio y ceniza. Y después dice, por eso en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida. ¿Por qué? Porque estas personas nunca terminan creciendo en el Señor. Entonces Dios dice, juicio sobre ustedes, y el castigo es más tolerable para Tiro y Sidón que para Capernaum, Betsaida y Corazín. Y el día de hoy vos vas a Israel y vas a Capernaum y ¿sabes qué? Hay solo sitios antiguos, no hay donde vivir en Capernaum. Es solo sitios para que nosotros vayamos a disfrutar. Y vas a Corazín y nadie va a Corazín. Y hay un templo allí destruido, es lo único que hay. ¿Por qué? Porque Dios destruyó todo eso. Ellos no siguieron al Señor. Entonces el ministerio de Jesús es primeramente al judío, pero se está extendiendo también a los gentiles y venían a Él de todos lados. De todo Galilea, de todo Judea, de Jerusalén y aún fuera de Israel. Venían hasta Jesús. La popularidad de Jesús se extendió por todos lados. Está explotando. Y Jesús desciende del monte, está parado sobre este lugar llano y miles de personas están viniendo a Él. Esa es nuestra imagen, ese es nuestro cuadro. Pero no termina ahí. Porque segundo vemos el ministerio de Jesús. No solo la popularidad de Jesús, pero el ministerio de Jesús. Versículo 18. Que habían ido para oír a Jesús y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. ¿Por qué venían al Mesías? El texto nos dice. Estos son los textos más fáciles de predicar, donde dice para, y vos ya sabés para qué, ¿no? Te lo dice ahí. Porque Cristo hacía lo que nunca nadie había hecho. Y las noticias se promulgaron. Vengan, Cristo sana a todos. Cristo sana a todos. Vos estás enfermo, vení, va a llevar tu enfermedad. No, pero yo tengo tal y tal. No, vení igual, te prometo. Él te va a tocar y vos te vas a ir y vas a estar sano. Toda tu enfermedad. Y no es un mal deseo. Si Cristo viniera acá y te toca y te sana, ¿vos no dejarías que te toque? Todos tenemos problemas de salud. Qué lindo sería. Y dicen, Cristo enseña con autoridad. Ah, yo escuché a este rabí cómo enseña. No, pero vos nunca, jamás en tu vida escuchaste a alguien que enseñe como Él enseña. Su enseñanza te va a volar la mente. Vení a escucharlo. Escuchalo 5 minutos y lo vas a ver. Y aún tiene poder sobre los demonios. Él echa fuera todo demonio. Y tenés un familiar endemoniado, tráelo a Jesús. Porque Él lo va a echar afuera. Al que está oprimido y atormentado, y lo va a sacar. ¿Y tu hijo o hija tienen demonios? Y yo cuando miraba esto, pensaba en eso, en esta semana. Todas las personas que vienen a Jesús y dicen, echá fuera el demonio de mi hijo. Y me sorprendí, es un montón de veces. Y dice, Jesús lo va a echar fuera. Jesús lo va a sacar. Jesús lo va a librar. Todos vienen a Él. ¿Por qué vienen a Él? Porque Él hace lo que nadie puede hacer. Porque este hombre realmente es el Mesías. ¿Por qué vienen a Él? Porque Lucas demuestra lo que ha demostrado en todo el libro. Jesús es Dios. Porque solo por esa razón Él puede hacer lo que hace. Quizá decir, bueno, después los discípulos lo van a hacer. Sí, pero en Lucas 9:1 dice así, reuniendo Jesús a los discípulos les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar. ¿Por qué lo hacen? Porque Jesús les da el poder. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Entonces todos vienen, con 3 propósitos vienen. Primero, para oír a Jesús. Segundo, para ser sanados de sus enfermedades por Jesús. Y tercero, para ser curados de sus tormentos de demonios por Jesús. Entonces vemos el primero, en versículo 18, que habían ido para oír a Jesús. La enseñanza de Jesús fue
diferente, fue distinta, fue sin comparación. Nunca nadie había enseñado como él, y la realidad es que nunca nadie después de él ha enseñado como él. Él tenía una autoridad única y él enseñó con autoridad y no como los escribas, no como los fariseos. Y si estudias esto te vas a notar que lo que hacían los escribas y los fariseos es que ellos citaban todas las tradiciones y ellos citaban al escriba que citaba al escriba que citaba al escriba. Y era como, ¿y eso dónde lo sacaste? No, lo seguimos sacando de algún escriba, del primero. Pero Jesús no. Jesús no citaba las tradiciones. Jesús no citaba a los escribas. Jesús no citaba a los otros maestros. Su predicación fue completamente original, incomparable. Jesús predicaba las buenas nuevas. Jesús predicaba lo que dice en capítulo 4, versículo 18, el rescate al oprimido, la vista al ciego, el entendimiento al necio, la libertad del cautivo. Y nadie jamás había escuchado enseñanza como la de Jesús. Es más, cuando quieren atrapar a Jesús, los guardias dicen en Juan 7:46, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Jamás. No solo predicó la salvación, pero Cristo predicó la salvación en sí mismo, algo que nadie puede hacer, porque solo Él es Dios. Y nunca ha habido un predicador como Cristo. No solo enseñó con autoridad y no como los escribas, sino que enseñó con autoridad a los escribas, a los líderes, a los líderes religiosos que guiaban al pueblo supuestamente. Y Él enseñó a los intérpretes de la ley. Y la enseñanza de Jesús desenmascaró la hipocresía de estos hombres, de los religiosos, de los fariseos, de los espirituales. Pero no solo enseña con autoridad, no como los escribas, sino solo enseña con autoridad a los escribas, pero Él enseña con autoridad divina. Solo Jesús podía decir, han oído que se dijo, pero yo les digo. ¡Wow! Ahora, si su pastor dice, han oído que la Biblia dice, pero yo les digo, apedréenme, ¿sí? No tengo esa autoridad. Mi autoridad es la Biblia. Jesús es su propia autoridad. Han oído que se ha dicho, pero yo les digo, porque déjame interpretar correctamente lo que se ha dicho. Que era incorrecto eso. Hagan esto, hagan aquello. Y 4:32 dice que se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Y 5:1 dice que se agolpaban para oír la palabra de Dios. Y 5:15 dice que se congregaban para oír a Jesús. Y aquí vienen con el propósito de escuchar a Jesús. Nadie jamás ha enseñado como Cristo enseña. Y la gente viene de todos lados. De todos lados. Porque quieren oír a Jesús. Entonces me preguntaba esto en la semana y te lo pregunto a vos. Acá no está Jesús obviamente, pero está su palabra. ¿Cuál es tu propósito el domingo? ¿Cuál es tu propósito el domingo? ¿Cuál es tu propósito al venir acá? ¿Cuál es tu propósito? Que me vean, que tomó asistencia. Que Dios vea que yo vine. ¿Cuál es tu propósito? ¿Es oír la palabra de Dios? ¿Es oír la enseñanza de Cristo? ¿Es oír la doctrina revelada por la boca de Dios para tu vida y vivir de acuerdo con lo que oís? Los pueblos se reunían para oír a Jesús. Pero ¿sabes lo que vamos a encontrar después en el ministerio de Jesús? Rechazan a Cristo. Rechazan a Cristo. Oyeron, pero no creyeron. Oyeron, pero no hicieron. Oyeron, pero no practicaron. Y por esto Jesús comienza a enseñarles en parábolas. En Lucas 8, 9 y 10 dice así. Sus discípulos le preguntaban, ¿qué quería decir esta parábola? Y él respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Por qué les hablan parábolas? Para que escuchen la palabra de Cristo, no entiendan la palabra de Cristo
y sean juzgados por rechazar la palabra de Cristo. Entonces, ¿este sos vos? ¿Este sos vos? Quizás decís, sí, yo vengo a oír la palabra de Dios. ¿Pero la hacés? ¿La vivís? Decís, no, quizás querés algo lindo para tu vida. Que sea de ánimo, que sea todo una fragancia hermosa y flores hermosas y hago la fotito y es todo hermoso. Pero que no me cueste nada. Que no me cueste nada. Que no demande ningún sacrificio de mi parte. No, si hay sacrificio, gracias Señor, con gusto, hasta luego. O quizás más adelante, pero hoy estoy haciendo otras cosas. Que no cambie tu estilo de vida. Bueno, todo esto es bueno, pero si hago lo que la Biblia dice acá, voy a tener que cambiar. No, eso no voy a hacer eso. Simplemente oís para añadir a Dios a lo que ya sos. Porque esto es lo que hacía la multitud. Y esto es lo que se ve a lo largo del libro de Lucas. Entonces, ¿cuál debe ser el propósito de venir a la iglesia y oír en la iglesia y abrir la palabra de Dios y que mis oídos estén atentos a lo que se está enseñando? Debo oír para que la palabra luego penetre en mi mente y hasta lo más profundo de mi corazón. Y al penetrar en mi mente y en mi corazón, que produzca cambios en mi vida, donde cada día estoy siendo hecho a la semejanza de Cristo. Entonces oír no es que entre acá y salga acá, o que entre y diga, qué lindo que fue eso, pero voy a hacer lo que yo quiero. No, es para que produzca cambio en mi vida. Y que Cristo no diga de ti lo que dice en 8:11 para que oyendo no entiendan. Y que Cristo no diga de ti lo que dice aquí, lo pueden ver en 6:49. Pero el que ha oído y no ha hecho nada, al final del versículo nos dice, grande es su ruina. Y la multitud acá escuchó. Y la mayoría no lo hizo. Y hoy están en el infierno. Grande es su ruina. Sino que Cristo diga de nosotros lo que dice en versículo 47. El que oye mis palabras y practica mis palabras será inamovible en el Señor. Estará firme. Y esto va para el creyente también. Porque cuando vos tenés tribulaciones, tu mundo se derrumba y el otro tiene tribulaciones 10.000 veces más difíciles que vos y su mundo no se derrumba? Es porque oye y practica las palabras. No es porque tu prueba sea más difícil o menos difícil que otro. Es porque oye y practica las palabras de Cristo. Entonces debemos venir el domingo para oír la palabra de Dios. Que sea agradable a nuestros oídos. Con el propósito de practicar la palabra de Dios. Y hacer la palabra de Dios. Y entonces disfrutar de las bendiciones de Dios. Porque así es cuando vienen. Cuando yo estoy oyendo y practicando. Y Dios bendice mi vida y digo, wow, ¿cómo puede ser? No lo merezco. Y es verdad, no lo merecemos. Entonces ellos venían para oír la palabra de Dios. Segundo, venían para, y ustedes lo pueden ver ahí, ser sanados de sus enfermedades. Sabemos que Cristo enseñó y sabemos que el propósito fundamental y principal y único de Cristo en la tierra fue enseñar. Y déjenme mostrarles, porque dicen, ¿cómo sabe eso? Porque la Biblia lo dice. Lucas 4:18, Jesús dice, el Espíritu, citando a Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido ¿para qué? Para anunciar el Evangelio a los pobres. Capítulo 4, versículo 43. Recuerdan que dijimos que la multitud lo quería detener y que se quede ahí. Y él dice, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. O sea, no hay cuestión sobre por qué vino Cristo. Vino para anunciar el Evangelio. Vino para predicar el Evangelio y luego ser el Salvador por medio del Evangelio. Entonces para eso vino. Y es muy importante entender eso, porque aunque vino para eso, de igual manera sanó a los enfermos. De igual manera sanó a los enfermos. Jesús no tenía que hacer esto. No fue su ministerio principal.
Pero así como Jesús vino a librar al hombre de su opresión espiritual, lo libró también de su opresión física. Y lo que hace su opresión física es apunta a su liberación espiritual. ¿Lo entienden? Déjenme darles un ejemplo. Lucas capítulo 5, versículo 24. Jesús va a sanar al paralítico, nos va a decir por qué lo va a sanar. No para que el paralítico ande, ese no es el propósito. Mírenlo. 5:24. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, esto es liberación de opresión espiritual, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Liberación de opresión física. La liberación de opresión física apunta a que el Mesías puede librarte de tu opresión espiritual. Eso es lo que está haciendo. Entonces el Señor aquí de manera misericordiosa y de manera amorosa sana a todos los enfermos. A todos. A todos. Y los sana de enfermedades reales. No como las que hoy dicen los sanadores que hacen. No, enfermedades reales. Literalmente creó vista en el ciego. Hermano, yo tengo un tío creyente que no puede ver, que sus ojos están blancos, no tiene oportunidad de ver. Nadie le ha dado vista. Porque hoy no existe esa persona que le dé vista. Jesús literalmente creó vista en el ciego. Jesús literalmente hizo oír al sordo. Jesús abrió la boca del mudo. Jesús hizo caminar al paralítico, al que nunca pudo caminar. Le dijo, levántate, y se levantó en el momento y caminó. Jesús limpió de inmundicia al leproso, al excluido de la sociedad. Jesús aún resucitó muertos. ¿Los sanadores de hoy alguna vez fueron a un velorio a resucitar un muerto? No, ni locos aparecen ahí, porque no lo pueden hacer. Pero es lo que Cristo hizo. Resucitó muertos, y vamos a ver a muchos muertos que resucita a lo largo del libro de Lucas. Él tenía el poder sobre cualquier enfermedad y no había milagro que Jesús no pudiera hacer, pero más que algo que no pudiera hacer, Él determina hacerlo sin rechazar a nadie. Todo el tiempo cuando vemos que hace estos milagros dice, y sanaba a todos, y sanaba a todos, y sanaba a todos. No era y sanaba al escogido que estaba ahí como hacen hoy, ¿no? No, sanaba a todos, porque alguien que realmente lo puede hacer sana a todos. Entonces se imaginan un hombre que puede sanar a todos y determina sanar a todos y vienen a él de todos lados. Si hoy fuera así, la gente vendría de todas las naciones, porque podría ser sanada. Y esta escena nuevamente refuerza el argumento del libro. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Porque nadie puede sanar como Él lo hizo. Él es Dios. Y al venir Jesús, oyeron sus palabras misericordiosas de la salvación y experimentaron sus actos misericordiosos de la sanidad. Todo eso está ocurriendo. Qué hermoso. Entonces su mensaje es avalado por sus actos de misericordia. Tercero vinieron en versículo 18, dice, y los que eran atormentados por espíritus inmundos, estos son los demonios, eran curados. Vinieron para ser curados de su tormento demoníaco. Entonces nosotros vemos que Jesús tiene autoridad sobre las Escrituras, eso es obvio. Tiene autoridad sobre la enfermedad física, lo natural, increíble. Pero aún acá llegamos a un punto donde vemos que Él aún tiene autoridad sobre el mundo espiritual. Y cuando hablamos de demonios, aquí no estamos hablando de quizás experiencias demoníacas que nosotros hemos visto, ¿no? Cuando toman la clase de nuevos miembros, mi papá siempre cuenta la historia cuando entró y hubo cosas ahí demoníacas en una casa, y luces se apagan, puertas se cierran, cosas raras, ¿no? Que te dan miedo. Pero acá no estamos hablando de eso, acá estamos hablando de algo mucho más profundo. Y muchísimas personas estaban endemoniadas en el primer siglo, muchísimas personas. Vemos que cientos y cientos vienen a Jesús con demonios. Y hay historia tras historia de un demonio que Jesús echa fuera.
Estas son hombres y mujeres atormentados por espíritus inmundos. Y la posesión del demonio no fue simplemente un fastidio, como, no puedo dormir bien de noche, o me molesta eso, o hace eso y me da miedo. No estamos hablando de eso. Era un sufrimiento, era tortura, era agonía, era angustia de manera muy profunda, una aflicción tormentosa. Eso es lo que era un demonio para alguien. Y el demonio controlaba todo su cuerpo, el demonio controlaba su boca y el demonio controlaba sus acciones. La persona era completamente controlada por el demonio, por eso era poseído por un demonio. Y algunos endemoniados vivían en sepulcros, lo vamos a ver en Lucas. Habían endemoniados que estaban encadenados y aún rompían esas cadenas por la fuerza demoníaca que tenían. Algunos demonios llevaron a las personas al desierto, y los llevan por todo el desierto, nos dice Lucas. Gritaban, tenían convulsiones, echaban espumarajos. Y las personas que sus seres queridos estaban endemoniados estaban desesperadas, porque no había solución. No había solución. No había cura para un endemoniado. Ningún hombre podía librar a otro de un demonio. Pero la Biblia nos dice que Jesús iba de ciudad en ciudad en ciudad echando fuera demonios. Y la gente, los pueblos y las multitudes decían, miren Lucas 4:37, cuando Jesús echa fuera el demonio, dicen, 36, perdón, ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Esto nunca había sucedido. Nunca había sucedido. Todos venían a Jesús porque nunca hubo hombre como este. Nunca. Ni antes ni después. Solo Dios podía llevar a cabo esta obra. Y todo endemoniado que vino se fue curado. Todos. Libre de la posesión de demonios. Entonces vemos el ministerio de Jesús y tercero, vemos el poder de Cristo, versículo 19. Y toda la multitud procuraba tocar a Jesús, porque de él salía un poder que a todos sanaba. La multitud procuraba tocar a Jesús, tocarlo. Miles y miles, vean este cuadro conmigo que Lucas pinta. Jesús allí en el medio, bajando del monte, y todos acumulados, todos tratando de llegar a Jesús, empujándose para llegar a Jesús, esforzándose para llegar a Jesús. Si tan solo pueden tocar su pie o su mano o un pelo de la cabeza o lo que sea, buscando los espacios, tratando de llegar a Él. Porque si lo tocaban, eran sanados. Y miles tratando de llegar a Él. Y es increíble que Jesús no solo sanaba cuando Él tocaba a alguien, su poder es mucho más grande, mucho más abundante, mucho más infinito. Él es el Todopoderoso. Y cualquiera que lo tocaba a Jesús quedaba sano. Quedaba sano. Sea una enfermedad, sea una inmundicia, sea uno que está endemoniado, simplemente tocar a Jesús era ser completamente sano. ¡Wow! Qué poderoso que es Cristo. Y noten las acciones continuas que suceden acá. Y dice que y toda la multitud procuraba tocar, porque de él salía un poder. Y a todos sanaba. Las tres palabras muestran una continuidad. Todo el tiempo están tratando de llegar a Jesús y todo aquel que toca a Jesús, Jesús está liberando poder para todos y limpiando a todos. Tan diferente a lo que hoy los sanadores falsos dicen que hacen. Y el sobrino de Benny Hinn, que es un creyente, hablaba acerca de lo que hacía Benny Hinn. Y dice que había un montón de personas que cuando llegaban casi a la plataforma, los paraban y veían qué problema era el que tenía, si era algo realmente que podía fingir adelante que curaban o no. Y decían, bueno, vos allá y vos sí pasá. Y los filtraban. Y los filtraban. Y personas paralizadas no pasaban adelante. Porque tenían que filtrar
con quién podían engañar a la gente. Pero no es así. Si este tiene el poder que Jesús da, deberían poder tocarlo y ser sanados. Pero hoy nadie lo puede hacer. Nadie puede sanar a alguien. Dios nos puede sanar si Él lo determina así, pero nadie tiene el poder hoy en día para sanar a una persona. Y si lo tienen, yo siempre digo, tráeme el sanador, yo te traigo al enfermo. Y vamos a probarlo. Y dice, no, pero tiene que tener fe para creer. No, acá todos fueron sanados. Y no todos tuvieron fe. Eso es una mentira. Entonces tenemos esta imagen detenida. La multitud de personas luchando, la multitud de personas estirándose, extendiéndose hacia Jesús, su poder saliendo de su cuerpo y personas como dadas vueltas volviendo, siendo sanadas. ¡Qué cuadro increíble de lo que está pasando! La acción está continuando y continúa a lo largo del día, continuamente sanaba a todos, pero el cuadro queda congelado para siempre en nuestra memoria del ministerio de Jesús. Entonces esta imagen es un pantallazo del ministerio continuo de Cristo, es la acción en el detenimiento de lo que Lucas nos quiere mostrar. Entonces, ¿qué aprendemos de esta imagen? ¿Qué aprendemos de esta imagen? 4 cosas. Número 1, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y decimos, eso es obvio, eso es un punto aparte. No, eso es el punto principal. Jesús es Dios. Solo Dios puede enseñar con la autoridad que Jesús enseñaba. Solo Dios puede sanar toda enfermedad con la autoridad que Él sanaba. Solo Dios tiene la autoridad sobre Satanás y los demonios. Vamos a ver que luego le da poder a los discípulos de sanar y echar fuera demonios, pero hay un momento donde ellos no pueden echar fuera el demonio. Jesús es Dios. Jesús es Dios. No perdamos eso de la escena. Jesús es Dios. Segundo principio, Jesús exhibe su misericordia. Jesús exhibe su misericordia. No importa cuán cansado está Jesús, no importa si no ha dormido en toda la noche, no importa cuán laboriosa sea su tarea, ha perseverado en toda la noche haciendo algo muy importante, buscando la voluntad de Dios para elegir a los 12 y desciende del monte, está en el lugar llano y ahora pasa todo el día sanando gente y después enseñándoles. Hermanos, anoche nosotros con los jóvenes tuvimos una noche que llamamos de videojuegos, ¿no? Y trajimos un montón de consolas, había un montón de ruido, jugamos juegos, nos divertimos, saltamos, corrimos, hicimos de todo. Y yo esta mañana estaba fulminado. Y dormí toda la noche. Jesús va de ministerio a la noche de estar en oración con el Señor a más ministerio de gente encima de Él, tocándolo, estando con Él, abrumándolo. Y exhibe su misericordia. Se detiene entre la multitud y por minutos y horas y durante el día, sanando por tocar y por ser tocado. Sanando a todo el mundo, enfermos y endemoniados. ¿Por qué? Porque Él no solo es el Redentor que viene a traer la salvación, Él es un Redentor misericordioso. Misericordioso. Y siempre se ocupa de los que sufren. Así que es un cuadro hermoso de quién es Cristo. Porque así como se ocupa de la multitud, se ocupa de nosotros. Y así como Él se ocupa de la multitud y se ocupa de nosotros y si nos ha salvado, entonces la pregunta es, ¿yo tengo misericordia así por los demás? Yo tengo misericordia por los enfermos, yo tengo misericordia por los que sufren, yo tengo misericordia y me ocupo de ellos, aún sabiendo que no son salvos y que quizás nunca van a ser salvos, tengo misericordia igual. Y qué pregunta difícil de responder, ¿no? Cristo es un Dios misericordioso. Y no solo exhibe su misericordia al oprimido físicamente, sino también a los oprimidos espiritualmente. ¿Vos estás oprimido espiritualmente? ¿Estás oprimido? Cuando vos estás oprimido espiritualmente, allí está Cristo consolándote. Ahí está Cristo con sus brazos de misericordia alrededor tuyo, ayudándote. Si no conoces a Cristo, Cristo está extendiendo su misericordia y diciendo, cree en mí.
que vine a la cruz y morí en la cruz por tus pecados y resucitó en victoria sobre el pecado. Y todo aquel que cree en mí tiene salvación. Y aún allí, Cristo extendiendo su misericordia. La multitud va a gritar por su sangre. ¿Saben qué? 50 días más tarde, en el día de Pentecostés, muchos de ellos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque Cristo extiende su misericordia. Y si no crees en Él, Él extiende su misericordia. Pero un día la puerta se cerrará y oyendo no vas a escuchar y tu castigo en el infierno va a ser terrible. Debes creer en Él hoy. Si sos creyente y estás en dificultades espirituales, dificultades que te sobrepasan, dificultades donde estás en el medio del mar tratando de respirar y no sabes qué hacer, Cristo trae consuelo a tu alma. Ahí está Cristo ayudándote, porque es un Dios misericordioso. Entonces, no importa cuál es la prueba, y tenemos pruebas muy difíciles, ahí está Cristo, en su misericordia, porque es un Dios misericordioso y amoroso. Y decís, bueno, pastor, pero acá se habla de tormento físico, y yo tengo mucho de eso. Quizás estás atormentado cada día de manera física, y lo más probable es que más grande sos, más tormento va a haber. Te vas a ir a dormir a la noche bien y al otro día te vas a levantar y no te vas a poder levantar, porque es lo que va pasando. Bueno, vamos al tercer principio que podemos sacar de acá. Un día todos seremos completamente restaurados. Un día todos seremos completamente restaurados. Como dije, hoy no hay hombres ni mujeres que pueden sanar. Y Dios no ha prometido que siempre va a sanar nuestras enfermedades. No lo ha prometido. Pero un día, en el cielo, tendremos cuerpos perfectos, glorificados por los siglos de los siglos. ¿Y saben qué? Allí no habrá más dolor. No habrá más dolor. Allí no habrá más enfermedad. No habrá más angustia. No habrá más opresión. Allí no habrá más demonios. Allí Cristo será el Rey. Y Cristo nos dará cuerpos perfectos. ¡Wow! Lo que va a hacer eso. Y te sanará completamente y eternamente. Y nunca más vas a sufrir de nada. Qué hermoso. Entonces, hermanos, ¿sufrís de una enfermedad constante? Y los dolores son cada vez peores y más fuertes y el doctor te dice cosas que no funcionan. A veces sí, pero a veces no. Un día Cristo tomará esos dolores. ¿Puedes confiar en eso? Y así no habrá más sufrimiento. Y será sanado completamente. Cuarto y último. Finalmente, cuando vemos este pasaje, cuando examinamos el pasaje, cuando examinamos todas estas verdades y todos estos principios, nos lleva a una cosa. Dale toda la gloria a Cristo. Porque Él es Dios. Y porque siendo Dios, Él no solo decide crear el mundo y salvar el mundo y venir y entregarse por el mundo y morir por el mundo. En el proceso Él muestra misericordia a todas las personas. A los oprimidos espiritualmente les ofrece vida eterna y consuelo al Hijo de Dios. Al oprimido físicamente le restaura su cuerpo. Entonces a Él sea toda la gloria. Porque solo Él es digno de toda adoración y alabanza y honor. ¿Y sabes cómo le doy toda gloria y alabanza y adoración y honor? En obediencia. En obediencia. Entonces, al contemplar esta imagen detenida del poder de Dios y la misericordia de Dios, te pregunto, ¿qué clase de seguidor de Cristo sos? ¿Qué clase de seguidor de Cristo sos? ¿Sos como el último que vimos, la multitud? Que vamos a ver a lo largo del libro, quieren todas las bendiciones, pero cuando tienen que dejar todo y seguir a Cristo, siguen todo y dejan a Cristo. ¿Ese sos vos? Ahora no me des la respuesta a mí, vos sabés quién sos. Examina tu corazón. O sos como los discípulos más amplios. Quizás servirás al Señor, quizás no servirás al Señor. Bueno, el tiempo dirá, vamos a ver. Y algunos realmente amaban al Señor y siguieron al Señor, y otros no. Y estás ahí viendo y fijándote, examinando, ¿qué va a demandar Cristo de mí?
Y vamos a ver algunos de sus discípulos que le siguen y Cristo demanda de ellos todo y dicen, no. O son como los 12 que dejan todo y siguen a Cristo. Continuamente nos dice, dejan todo y siguen a Cristo. Y hemos visto en estos meses que darán sus vidas por Cristo. Esa es la persona que debemos ser. Ese es el creyente verdadero. Ese es el creyente que Dios demanda de ti. Entonces, sé un seguidor de Cristo que practica las palabras de Cristo. Lo podríamos decir así, que la exhibición del ministerio y el poder de Cristo te lleven a adorar a Cristo por obedecer a Cristo. Eso es lo que somos llamados a hacer. Entonces, vení a Cristo, oí el mensaje de Cristo y viví en obediencia a Cristo y maravillate del poder y la deidad de Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, tu palabra es viva y eficaz. En este retrato, en este cuadro, en estos 3 versículos llenos de acción, aprendemos tanto de Cristo. Y caemos de rodillas ante Cristo en adoración a Él. Porque Jesucristo es Dios. Y siendo el Dios hombre, muere por nuestros pecados. El hombre muriendo por los hombres, siendo Dios tomando el pecado de toda la humanidad sobre Él. Y fue el acto de misericordia más grande que pudo haber hecho. Y se entregó por nosotros, para darnos la salvación. Y no solo demanda que nosotros estemos en asombros ante nuestro Dios, que debe ser así, y no hay otra manera, pero que estemos en asombro tuyo, Señor, al vivir en obediencia a ti. Porque eso es lo que hace el verdadero seguidor de Cristo. Y que dejemos todo y te sigamos a ti. Y que vengamos para escuchar tu palabra. Y que sepamos que tú eres nuestro consuelo. Y tú nos extiendes misericordia en cada etapa de nuestra vida, en cada cosa de nuestra vida. Y un día aún todos estos dolores físicos se irán. Y disfrutaremos de la gloria eterna, con cuerpos eternos, dándote toda la alabanza a ti, el Dios eterno. Qué hermoso será. Te damos gracias, Señor, por este pasaje y que haga un impacto en nuestras vidas y nuestros corazones hoy. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.